respecto al libro que Gaby nos hizo favor de facilitarnos para ir haciendo este estudio. Bueno, la incredulidad es la repugnancia o dificultad en creer en algo. Es la falta de fe y creencia religiosa. Después de la caída, esto fue algo que yo encontré un poquito fuera de lo que es el libro, pero me gustaría complementarlo un poquito con eso. Dice que después de la caída, la humanidad se constituyó como una generación incrédula y perversa, según lo que aparece en Mateo 17:17, que pone en tela de juicio la palabra de Dios y aún su misma existencia. La incredulidad no proviene en absoluto de la imposibilidad de resolver una multitud de problemas intelectuales. Su origen es moral y espiritual. En su soberbia, el hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. No quiere abandonar su pecado o su propia justicia y sobre todo rehúsa abdicar a su rebelde voluntad. La incredulidad es algo tan arraigado en nuestra naturaleza caída que en un principio se halla en todos. El hombre no regenerado no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque estas son locura para él. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando no somos convertidos en Cristo Jesús, o aquellas personas que a lo mejor han estudiado tanto, pues han dejado a un lado la creencia, pues, de lo que es que Dios puso Dios habló y se abrieron las aguas y le dio vida a todo este planeta tan hermoso que hoy tenemos. O sea, hay gente que a veces ha estudiado tanto que ha dejado a un lado la teoría de que Dios hizo la tierra y se van más por la ciencia. Y bueno, pues esto es en esas personas. Y también lo podemos ver en algunos pasajes bíblicos que también vamos a ver dentro de este tema. Como dice que Jesús pues vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Qué fue? Fue por causa de qué? De la incredulidad. No recibió Jesús honor en su patria. ¿Por qué? Porque también fue causa de la incredulidad. Incluso los príncipes de su pueblo también lo rechazaron. E incluso los discípulos también frecuentemente también mostraron incredulidad. La primera manifestación de la incredulidad es de naturaleza negativa. Y al no aceptar la palabra de Dios, así a veces es que nos alejamos de él. El juicio que esperamos, o bueno, el juicio que se espera para los que perciben en la incredulidad, pues ya sabemos, es terrible, ¿no? Puede ser el lago de fuego. Pero hay remedio para la incredulidad porque Dios conoce la debilidad e incapacidad de nuestra naturaleza y desea ardientemente que todos obremos al arrepentimiento, y aún con dudas y aún con falta de fe, Él espera que nosotros volvamos a Él. Entonces Dios nos espera a todos y Él espera que obremos al arrepentimiento y regresemos con fe, con gozo, con alegría, con alabanzas a su presencia. Bueno, siguientemente me gustaría entonces ya con esta pequeña introducción, si podemos cerrar nuestros ojos y hacer nuestra oración, ¿vale? Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, Padre mío, Señor, en esta noche, por esta reunión que tú has puesto en nuestras manos. Te pedimos, Señor, que tú seas manifestado en esta noche. Que las palabras, Señor, que hoy pongas en nuestra boca y en nuestro corazón, sean, Señor, para alegría, sirvan para fortalecer nuestra fe. Que pongas a un lado, Señor, la inequidad y todo aquello, Señor, que tiene velo en nuestro corazón, en esta noche tú lo quites de ahí, Señor. ¿Para qué? Para poder recibir tu palabra, que nos sirva, Señor, como escudo, que es el escudo de la fe, hablaremos mucho de eso, y pues, Señor, que tú traigas impacto a través de estas palabras que hoy tú pongas en mi boca, para que sea de bendición. Y pues, nosotros pues todos obremos al arrepentimiento y regresemos a ti con fe, y con gozo y con amor. Te damos gracias en esta noche, y te ponemos esta reunión en tus manos, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les doy una introducción pequeña de lo que es el contexto de lo que vamos a ver en este tema que es la incredulidad. Vamos a ver
4 pasajes bíblicos, que es lo que el libro nos ofrece. Primeramente estaremos dándonos una vuelta por el pasaje donde el pueblo de Israel es sacado de Egipto de la mano de Moisés. Posteriormente estaremos viendo también en el monte cuando Jesús ora con sus discípulos. Estaremos viendo otro pasaje días después de la resurrección de Jesús, como algunos discípulos también estuvieron hablando con él, y la parábola del hijo pródigo. Y bueno, pues comenzamos el tema con una pregunta. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? No sé si alguno de ustedes quisiera compartirnos algo. Uno por uno. Bueno, yo pienso que con ya amanecer ya es un milagro tener vida. Que el Señor nos pueda dar aliento de vida, creo que ese es uno de los milagros más importantes. A mi suegra está hablando eso. El que nos provee de comer, que no nos deja la mesa vacía, el que tenemos un techo, que tenemos alguien con quien compartir. Así es. Exactamente, Él tiene cuidado de nosotros, tiene sustento diario, tiene vestido, él está ahí siempre yendo delante de nosotros, o sea que siempre estamos en su presencia y siempre estamos en su corazón. Ayer hablábamos de las cosas, como a veces estas cosas nos impactan, pero en el diario vivir de esta situación que vivimos, pero pues yo sé que Él siempre va delante de nosotros abriendo una brecha para que Él haga muchos milagros en nuestra vida. ¿Alguien más? Pues bueno, hablando de milagros en particular, pues el saber que estamos aquí, que aparentemente las cosas no van bien por la cuestión del encierro, pero el milagro de levantarte y ver que todos estamos sanos, de poder voltear a ver a la gente, pero en particular el milagro de la salud, ¿no? O sea, las enfermedades que nos ha sacado, la provisión que ha dado en el momento preciso, justo cuando más necesitamos, Él hace el milagro. Y milagros de sanidad como el de Cristina, milagros de sanidad como el de mi mamá, cuestiones así que puedes llamarles milagros cuando ya toda la ciencia indica que no va a haber, que no van a quedar igual que antes, pues ahí están, sanando. Perfecto, muy bien. Pues entremos en detalle y vamos a Juan 12:37 y dice, pero empecemos con los primeros pasajes que estábamos citando. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, estamos hablando de los discípulos o del pueblo judío, no creían en él. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué muchos judíos no creyeron en Jesús? ¿Alguno de ustedes quisiera compartir algo? Porque a lo mejor estaba más en su mente el conocimiento que tenían como tan arraigado de Dios y las leyes y todo eso en lo que habían sido educados por generaciones, y era más difícil su razonamiento, romper su razonamiento contra lo que estaban viendo, que además lo que hacía Jesús pues era sobrenatural, y obviamente era más fácil poderlo comparar como con hechicería o brujería, que es algo razonable, entre comillas, a identificarlo o reconocerlo como un milagro por parte de Dios. Sí, Gaby, sí, muy bien, ciertamente sí. Muchas veces nuestras costumbres o nuestras limitantes en nuestra cabeza no nos permiten poder ver más allá, ¿no? Yo creo que va por ahí, por esa parte. Bueno, quisiera que entremos un poquito ya en este tema y bueno, Juan 12:38 al 40 nos ofrece un pasaje donde dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién ha revelado el brazo del Señor?
para que no, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Ujú. Era un poquito de lo que habíamos. A veces, muchas veces tenemos que guiarnos más por la fe, por la palabra, que propiamente por las cosas que vienen de afuera y que nos inundan y que, pues, que ya tenemos tan arraigados, ¿no, Gaby? Como lo mencionabas. Pero me gustaría seguir leyendo un poquito este pasaje que es del 12, Juan 12, del 41 al 43, que dice, Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de él, es el mismo tema. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y lo más cruel de aquí, que sigue en el pasaje, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y bueno, Dios muchas veces permite que que nuestros ojos y nuestro entendimiento sean cegados y que la dureza de nuestro corazón, pues a veces así sea, pero tiene un propósito y ese propósito lo podemos ver revelado en Hechos 13, del 44 al 47. Dice así, si quieren vayan, las citas ahorita las vamos a poner. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenó de celos y de rabia lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros la verdad era necesaria que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y que no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Si tú no perteneces al pueblo judío, entonces eres parte del pueblo de los gentiles. Dios quiere llevar el mensaje de salvación también a los que no eran judíos y por eso cegó su entendimiento para que los apóstoles, principalmente Pablo, fuera la luz de los gentiles. Si tú y yo somos gentiles y hemos podido conocer el Evangelio, es por gracia de Dios que nos ha alcanzado. Y esto lo podemos ver en un versículo que aparece en Mateo 14. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Podemos ver con esto que Dios tiene el cuidado absoluto y un gran propósito en medio de todas las cosas que nos acontecen. Quiere decir que Él siempre tiene el control. Aunque a veces nosotros no veamos y pasan algunas situaciones que a veces en nuestra cabeza no son como racionables a lo mejor o nos suceden acontecimientos que son difíciles de creer, pero Dios siempre tiene el control de todo lo que esté pasando en nuestras vidas. Y pues prácticamente lo que digo es, hago una pregunta, ¿por qué Dios permite pues que estemos pasando por esta pandemia? Creo que ayer lo estábamos escuchando, ¿no? Lo que Él está haciendo con esto, pues es que quiere que todos nosotros escuchemos el mensaje de salvación y que pues nos volvamos a Él y nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Muchos de sus hijos se han alejado de Dios y Él nos pone un ejemplo, que nosotros regresemos como las gallinas. Las gallinas siempre buscan a sus polluelos y quieren que regresen a Él. Así, este mismo ejemplo que ponen aquí en este libro, quiere decir que como los polluelos también andan buscando a sus hijitos y los atraen, también así también nuestro Dios, nuestro Padre, quiere que nosotros siempre estemos bajo su protección, bajo sus alas y bajo su cuidado. Dice, por otro lado, como hijos de Dios,
En este tiempo es cuando más debemos ser la luz, ¿cómo? Pues con nuestro testimonio, al abrir nuestra boca, y ese testimonio, pues siempre, siempre debe de ser, empezar desde casa, ¿vale? Y bueno, pues aquí desde casa lo podemos ver en Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Y bueno, lo podemos también ratificar en el mismo libro de los Hechos, pero ahora en Hechos 11:14. Y también cita más o menos las mismas palabras. Dice, Él te habla palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y aquí viene una pregunta nuevamente, dice, ¿por qué muchos de los hijos de Dios andamos en incredulidad? ¿Alguno de ustedes tiene algo al respecto que quisiera compartir? Pues mira, a ver. ¿Le puedes repetir la pregunta, Sergio, a mi mamá? Porque no la escuchó, perdón. ¿Por qué muchos hijos de Dios andan en incredulidad? Creo que por ahí escuché esa palabrita. Ajá. Mi mamá te dijo que porque están perdiendo fe, más bien porque puede ser porque en verdad no conocen aún de Dios o porque efectivamente pues pérdida de fe, no hay fe en ellos. Como lo decíamos ayer, Sergio, ¿qué tan cerca estás de Dios? Entre más cerca estés de Dios, más grande lo vas a ver y vas a tener vas a dejar de perder la incredulidad. De alguna manera, somos incrédulos en muchas cosas hasta que no vemos que la majestad de Dios se refleja y se manifiesta en cuestiones que tú no ves imposibles de hacer. Y muchas veces no lo dejamos que lo haga. O sea, estamos a 20 centímetros de llegar a sus manos para que Él obre, y en esos 20 centímetros nos regresamos del camino y nos volteamos porque nos llega la desesperación. Viene esa incredulidad. Sin embargo, pues como dice, no han recibido sinceramente, no han escuchado el mensaje, y lo más común, no hemos leído las escrituras como deben de leerse en los tiempos. Por falta de conocimiento, ¿no? Pues sí, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. A ver, Cesarín, tú que aportas buenas. Pues yo pienso que principalmente si su mismo pueblo lo rechazó y son los principales en estar fuera de él y alejados de él porque no recibieron a Jesús, ellos siguen en la espera de que llegue el Mesías. Ya vino, ya lo crucificamos. ¿Qué nos podemos esperar nosotros, no? Muchas veces pensamos estar cerca, pero pues por nuestros propios hechos somos calificados. Exactamente. Sí, yo creo que aquí lo principalmente exactamente es por la falta de fe. Y aquí encontré yo un versículo que aparece en Efesios 2:8. Efesios 2:8. Que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y también lo podemos ver en Hebreos 11:1, y aquí vamos a ahondar un poquito más en lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, muchas veces los hijos de Dios pues, andamos en incredulidad. ¿Por qué? Por la falta de fe, ¿sale? Y aquí dentro de este libro de los Hebreos encontré algunas anotaciones que me parecieron interesantes acerca de la fe, que dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre 3 meses. Por la fe cruzaron el mar Rojo
Por la fe cayeron los muros de Jericó y también por la fe se conquistaron varios reinos. Entonces, por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, que es de lo que habla, que a veces es lo que nos permite la incredulidad, causa pecado, despojémonos del pecado y corramos con paciencia la carrera hacia adelante. ¿Qué es? La carrera hacia adelante es Cristo Jesús, ¿sale? Debemos de ser guiados, como dice, no debemos cerrar, debemos ir en el blanco, debemos estar poniendo nuestra mirada en Jesucristo. La incredulidad surge cuando no escuchamos con fe, que era lo que escuchamos. Lamentablemente, muchas veces va acompañada con un corazón endurecido por el pecado. Y bueno, pues aquí vamos a entrar a nuestro primer pasaje y es donde vamos a ver cómo el pueblo pues estaba endurecido del pecado. Es un pasaje cuando, es conocido como el día de la provocación, que quiere decir que es cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto y anduvieron vagando por el desierto 40 años. Y pues ellos anduvieron bajando por 40 años por el desierto a causa del pecado. Y Dios juró que no entrarían a su reposo por causa de la incredulidad. Entonces esto lo podemos hallar en Hebreos 3, del 7 al 19. No sé si alguien quiera colaborar con ayudarnos, o lo explico yo. ¿Usted? Sergio, estoy viendo, siguiendo tu tema, y Ajá. en Marcos 6, Ajá. ¿qué tan grande era la incredulidad que Jesús se asombraba de la incredulidad de ellos? Sin embargo, recorría las aldeas para enseñando. Fue cuando empezó a llamar a sus 12 para que empezaran a proclamar su palabra. Pero imagínate que Jesús se asombraba de la incredulidad. Después de hacer tantos milagros, la gente seguía incrédula. Eso es lo que sorprendía, ¿no? Janita. No, quisiera leerlo, ¿no? ¿Dijiste, Serge? ¿Mande? ¿Hebreos qué dijiste? La cita es Hebreos 3, del 7 al 19. A ver, 7. Gracias. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que provocaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su debilidad. Muy bien, Denita, muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí era lo que decíamos, por causa del pecado, de un pueblo rebelde, de que Dios se disgustó con ellos. Entonces, por eso mismo fue que, de cierta manera, permitió que estos 40 años limpiar toda
toda la población que había pecado contra él, que no creían de sus obras, pues, pues limpiarlos para que pues, entraran a la tierra prometida pues, una nueva generación, ¿no? Aquí también tengo una pregunta, dice, ¿cuántas veces has escuchado que el Señor está contigo y no te va a dejar, que Él tiene el control de tu vida y que tiene un propósito para ti y a veces nos cuesta mucho trabajo creerlo? Muchas veces por cuestiones de, a veces del medio que nos está rodeando o de las incertidumbres que tenemos, muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero a veces nos cuesta mucho, mucho trabajo centrarnos en lo que Dios nos dijo. O sea, hay veces que llega un viento, llega otra cosa, otras circunstancias, vienen ataques del enemigo y nosotros nos perdemos del camino hacia la visión de nuestro Señor Jesucristo y es por eso que a veces nosotros no, no creemos en el propósito que de primera instancia pues Él nos ha dado. ¿Quieres comentar algo, Gaby? Sí, no te quería interrumpir. Sí. Ahorita que estabas leyendo eso de Hebreos y toda esta última parte que acabas de compartirnos, me acordé o me lleva también a lo que el otro día platicábamos de los frutos del Espíritu, que antes de poder experimentar los frutos del Espíritu, pues tienes que vencer el andar en la carne, ¿no? Justo eso. Nosotros endurecemos nuestro corazón porque andamos en la carne y no en el Espíritu. Y me acuerdo, hablando de los milagros, que una vez cuando yo daba clases a los niños, que estaba súper, súper metida, la verdad, en mi comunión con Dios, y ahí sí puedo decir que realmente vivía, pues, ese amor al cual, pues, quisiera volver, ¿no? Pero porque era como un amor realmente genuino y todo el tiempo era escuchar su voz en mis oídos, todo el tiempo era, pues como meditar en su palabra y Dios me daba creatividad y hacía un montón de cosas. El tema es que una vez estaba sentada ahí con mi amigo Alex, no sé si se acuerdan de él, que era el otro maestro de niños, estábamos sentados en un café ahí sobre el eje 8, por donde está la tortillería. Estábamos haciendo y dibujando la película que grabamos con los niños. Estábamos metidísimos dibujando y creando y que la Biblia y que hay que enseñarles esto y haciendo mil cosas y de pronto entraron unos chavos con pistola y nos asaltaron a todos. Así, ya sabes, de pistola, te la ponen ahí cerca y dame todo lo que tienes y ya, se fueron. No nos pasó nada, pero cuando se fueron los ladrones, Alex y yo, haz de cuenta como que hubiera llegado un niño a vendernos chicles. Así como si no hubiera pasado, no sentimos miedo, no sentimos angustia, sí les dimos nuestras cosas y así como, bueno, ya. Y el dueño del café y toda la gente que estaba ahí, pues obviamente es normal, estaban súper asustados porque pues nos entraron a asaltar y nosotros como si nada hubiera pasado. Y justo es esa paz y eso que experimentas y es ese milagro realmente de poder vivir en el espíritu que te da fe, que te da paz, que te da todo eso para en los momentos difíciles, pues poder estar tranquilo. Y mientras más, como decía Edgar, estás cerca de Dios y mientras más experimentas y andas en el espíritu, pues experimentas su fruto, porque mientras más en la carne estás, pues obviamente que es imposible poder sentir esa paz porque pues estamos metidos en nuestra carnota. Claro. Sí, ahorita que tocas ese tema, qué padrísimo era cuando, yo sé que a veces, muchas veces nos vamos apagando, ¿no? En nuestro caminar en Cristo, a lo mejor por el tiempo, porque nos hemos apartado un poquito, le hemos seguido de lejos, pero qué tan padre, ahorita que me hiciste recordar, ahorita qué tan padre era cuando, pues, Cristo era tu primer amor, ¿no? Ese te llenaba tu interior, veías todas las cosas tan fáciles y todo lo podías en Cristo, como dice su palabra, o sea, no había cosa imposible, todo lo podías creer, todo lo podías hacer, eh, y, 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 pues como hablas también, a mí me sucedieron varias cosas también así de robos y pues, él siempre tuvo el control aún de que a lo mejor perdimos algunas cosas materiales, digo, pero él siempre estuvo el control de todo. Entonces, qué padrísimo es que hoy en día, pues los exhorto y que todos regresáramos a ese primer amor, ¿no? Como encendiéramos nuestra llama en nuestro corazón para que, pues Dios habite con nosotros como la primera vez. Eso sería muy padre. Bueno, gracias.
me gustaría también que estuviéramos o pasáramos al pasaje de Hebreos 4, del 1 y 2, que habla acerca, pues también va muy ligado acerca de este pasaje que acabamos de ver de la salida de Egipto, que dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca y no haberlo alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces, todas nuestras acciones y todas nuestras cosas que hagamos siempre, tenemos que hacerlas y hacerlas con fe. Remontándonos también a este pasaje que acabamos de ver, la primera generación que salió de Egipto vio grandes cosas, vio que cómo el Señor se manifestaba tremendamente. ¿Qué quiere decir? Que nunca los dejó en el desierto, los alimentó, los guió, les dio de comer y nunca les faltó nada. Tal vez no tenían así como en abundancia, pero tenían lo suficiente. Y ellos siempre en su mente seguían recordando este pueblo que siempre seguían recordando que ellos estarían mejor en Egipto, cosa que le costó mucho trabajo a Dios sacar de Egipto, sacar del corazón de los judíos a Egipto, ¿no? Ya los había sacado de la tierra de Egipto, pero le costó mucho trabajo sacarlos realmente, pues, de su corazón, ¿no? Y pues aquí me recordé un pasaje que no está dentro de esto, pero que a mí me gustaría compartírselos, que el pueblo, a pesar de que, como les dije, vieron tantas cosas como el sustento, la comida, eh, les mandaba maná. Cuando se aburrían del maná, les mandaba aves, les daba alimento. Su calzado no se desgastaba, les daba vestido. De noche, pues los cubría con este fuego, incluso pues les daba calor. En el día con la nube. Y a pesar de todo eso, pues este pueblo pues nunca aceptó realmente a Dios y todas las promesas que había hecho al sacarlos del pueblo. Siempre fue un pueblo incrédulo. Y también recuerdo mucho cuando Moisés subió por las tablas al monte, como el mismo pueblo desesperado porque no podía, ya se había tardado Moisés tanto en regresar, empezaron a hacer eh, reuniones y dijeron, ¿sabes qué? Pues con los aretes, con los anillos, con todas las cosas de oro, le pidieron a Aarón que hiciera pues un becerro para el cual tuvieran que adorar. Y pues Aarón con sus manos lo trabajó y hizo este becerro para que todos adoraran. Y recordemos que pues, Aarón pues, después más adelante se convirtió en el sacerdote del tabernáculo, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, si a hombres tan comprometidos y después de ser impactados y ver todas las promesas y los milagros de Dios, a veces yo humanamente me digo, ¿qué nos esperamos nosotros? Que somos carnales o que somos llevados por cualquier tambaleada, ¿qué nos esperamos muchas veces nosotros que no tuvimos un acercamiento como esos, ¿no? Remontándonos hoy en día, es impresionante ver cómo dentro de esto que estamos pasando, que es este confinamiento en casa y todo, cómo sacamos nosotros lo malo como personas. Es triste ver que muchos solamente buscamos nuestro propio bienestar y no ponemos la mirada en Jesús. Era lo que comentábamos a lo mejor el día de ayer, que cuando, por ejemplo, vas al súper, ¿no? Y te entra el miedo y empiezas a abastecerte y tomas muchas cosas digamos que estás dejando en desabasto a otra gente. Entonces, dentro de esto, es lo que decía, saca lo peor de nosotros. A lo mejor solamente buscamos satisfacer nuestras necesidades y no pensamos en los demás. Ahora, remontándonos al pueblo de Moisés que sacó de Egipto, es que esta generación también se encontraba así como pues, en estos días. Muchos de estos hoy siempre le estaban reclamando al Señor y pues no ponían pues su mirada en Dios, ¿no?
Y esto quiere decir que cuando tu mente está ocupada en cosas tribales y no en Dios, tu fe mengua y por eso es que te cuesta creer o te cuesta trabajo creer las promesas que Dios nos da. Y para que esto crezca o para que esto dé fruto, pues lo podemos encontrar en Juan 3:30. Juan 3:30 nos dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Qué quiere decir? Que yo le tengo que dar la oportunidad a Jesucristo y a Dios de que Él impacte mi vida, que esté conmigo, que me dirija y todo. Yo tengo que a veces derrotarme mi carne para que Él tome el control y él sea el que crezca dentro de mí. Y regresamos a esto que estábamos diciendo, y yo dé buenos frutos, ¿sale? Porque si no, diariamente estoy compitiendo entre mi carne y el espíritu, y Dios así, pues nunca va a hacer o nunca va a operar en mi vida. Yo tengo que darle el control a Dios para que Él tome la decisión y vaya primero delante de mí abriéndome el camino, como se los dije hace rato, ¿no? Me gustaría que viéramos también Juan 15:5. Que dice, Juan 15:5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, pues nada podéis hacer. Es lo que les comentaba, o sea, tenemos que tener siempre en nuestra mente primero Dios. La vid es el tronco principal de las uvas que nutre a todas las ramas y a las hojas. Tú y yo somos como esas pequeñas ramitas que están en el fruto de la vid. No sé si se han dado cuenta que cuando plantan las uvitas, pues el tronquito pues es nuestro Señor. Todos estamos sujetos ahí a través de un circulito que todas las ramitas se mueven ahí, y esos son los pámpanos, o sea, la fortaleza o lo que lo sustenta pues es Jesucristo, y nosotros siempre vamos como entrelazados a lo que va dentro de este tronquito, porque así nos vamos a nutrir y así nos vamos nosotros a estar pegados con Dios. Nosotros, nosotros mismos, como me dice aquí, nosotros no podemos no podemos dar nosotros frutos. Siempre necesitamos estar conectados con nuestro Señor Jesucristo para poder dar buenos frutos. ¿Y esto qué es? Pues esto es, para poder dar fruto, esto es a través de su palabra y a través de la Biblia. O sea, si nosotros vamos y predicamos y hacemos discípulos en las naciones, esto es a través de la palabra de Dios y a través de la Biblia. Yo les diría que ya dejemos de vagar en nuestro corazón, y yo también me lo aplico, y debemos de decidir con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, porque hoy es tiempo de abrir nuestra boca, nuestro corazón, e ir a ser discípulos a las naciones. Según Romanos 10:17, nos dice que también la fe viene a través de la palabra de Dios, que lo escuchamos. O sea, lo que les decía, la Biblia pues, es la palabra de Dios y es lo que nosotros debemos de manifestar en todo momento. Dice, así la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Bueno, la incredulidad pues también tiene consecuencias, ¿vale? Aquí viene, pues hay cosas desafortunadamente malas. La incredulidad tiene dos consecuencias. No alcanzamos las promesas que Dios nos brinda y tampoco podemos recibir milagros, ¿sale? En la primera, que es que no podemos recibir las promesas de Dios, y remontándonos al pasaje que estamos viendo, es que la primera generación, pues no creyó en Dios, no creyó porque les había prometido muchas cosas, bueno, no creyeron en Dios y les dijo que porque ellos no creyeron, pues no entraron en su reposo. En el texto que leímos también de los hebreos, la palabra reposo significa morar y establecerse en la tierra prometida. Y aquí viene lo padre, ¿no? Dice, nuestro reposo como creyentes es Cristo Jesús. Tengamos la seguridad cuando partamos que nosotros pues vamos a tener una
morada o una estancia en el cielo, porque pues eso es lo que nos ha prometido. Si nosotros, si creemos en Cristo, si no creemos en Cristo, pues no tenemos ese reposo, no tenemos el perdón de nuestros pecados, nuestros pecados, y no tenemos tampoco la salvación ni la vida eterna. Uh-huh. Y ahora el punto 2, que es no podemos recibir milagros, eso aparece en Mateo 13, 57 al 58. Mateo 13, 57 y 58. Y dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, si en su propia tierra sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué queremos, qué necesitamos? Pues nuestra fe, para que sea una fe de abundancia, pues siempre debe ser una fe activa para que esos milagros pues lleguen a nuestra vida. Lo menciona en Mateo 9:23, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Marcos 9:23, perdóneme. Entonces, la incredulidad pues puede llegar a frenar los milagros en nuestra vida. Y bueno, ¿qué debemos hacer si tenemos incredulidad? Bueno, aquí viene pues, la cosa positiva, ¿no? Primero debemos de reconocer nosotros que hemos estado en incredulidad, que a veces es lo difícil, ¿no? Chocamos con nuestro propio ser humano y nos cuesta mucho trabajo pensar que a veces somos incrédulos. Y es lo que les digo, tal vez tú digas, yo no tengo incredulidad, mi fe está puesta en Dios, pero aún los 11 discípulos que quedaban, pues también aún fueron incrédulos. Los que habían estado con Jesús día y noche durante los 3 años, los que habían visto milagros de Jesús, habían hecho y escuchado todas sus enseñanzas, también ellos cayeron en incredulidad. ¿Por qué a veces caemos en incredulidad? A lo mejor por miedo, por temor, por desánimo, por tristeza y un factor de cosas que a lo mejor estás en conjunto, a veces por eso es que nosotros caemos en incredulidad. Uh-huh. Y lo vamos a poder ver en el pasaje de Marcos 16, del 9 al 14. Y esta es la incredulidad que, pues, los mismos discípulos tuvieron a la partida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien me quiere apoyar aquí con esto? Marcos 16, del 9 al 14. El primer día, perdón, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Hasta cuál, perdón, Sergio? Hasta el 14. Okay. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Exactamente. Muchas gracias. No le creyó a Ana María cuando les dijo que Jesús había resucitado. De hecho, pues creo que la tiraron de a loca. A lo mejor, no sé si fue porque en aquellos entonces me imagino que las mujeres no tenían esa facultad de tener tanta, de hablar tanto, a lo mejor en la iglesia con los hombres, ¿no? Pues, recordamos a lo mejor el pasaje de la samaritana, que
Cuando habló con Jesús, pues, se quedó como diciendo, pues, ¿tú por qué me hablas? Me imagino yo que porque en aquel entonces, pues las mujeres no tenían tanta, pues no sé, decirse como credibilidad o no, su testimonio no tenía tanto peso o algo así. Y también pues no les creyeron a los discípulos que afirmaron haberlo visto resucitado tampoco. Fue hasta que ellos mismos lo vieron cuando Jesús pues se les apareció en la mesa y les respondió que eran incrédulos y tenían dureza de corazón. Y aquí me recuerda pues el pasaje o la historia que conocemos de Tomás, ¿no? Y esa, la historia de Tomás, pues la podemos encontrar nosotros en Juan 20:27. Juan 20:27. Juan 20:27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Vale? Entonces, si ellos dudaron, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no caeremos en incredulidad? Y no dudemos de que Jesús tiene el control en todo. Jesús tiene el control en todo, incluso en la adversidad, Él tiene el control de nosotros. Uh-huh. Así que el que esté firme, mire que no caiga, es lo que dice Corintios, Primera de Corintios 10:12. Y aquí vamos a hablar un poquito de este pasaje. ¿Por qué cayeron en incredulidad los apóstoles? Porque descuidaron lo más importante, su comunión íntima con Dios en los momentos más difíciles. Cuando debían de estar velando y orando, pues a veces nos pasa a nosotros, ¿no? También, en lugar de velar y orar, a veces nos quedamos dormidos o nos da flojera y vamos siguiendo poco a poco de lejos a Jesús, ¿no? Las primeras causas, Serge, por las cuales vivieron en incredulidad, fue porque creían en el que veían. Y cuando pues ya no estaba, parte de su duelo era pues perder de perder, no tener credibilidad, no creer en él. Por eso fue la primera causa que la perdieron, porque sintieron miedo, porque ya no estaba pues ya no estaba el que les hablaba físicamente, el que les hablaba audiblemente, y no entendían que realmente quien les iba a hablar ahora era el Espíritu Santo, que era el mayor, ¿no? Sin embargo, esa fue la primera causa por las que no creían, y como dices tú, pues perdieron la comunión porque no había quien los guiara. No se sentían y no creyeron lo que Jesús les dijo, que en mi nombre echaréis demonios, sanaréis enfermos. No lo creyeron porque no estaba Él. Exacto. Sí, exactamente. Muy bien. Y bueno, seguimos andando aquí en el tema. Ahora nos remontamos a donde está con los discípulos en la oración. Por eso ahondaba un poquito en lo que decía que pues a veces nos quedamos también dormidos. Lucas 22 del 45 al 46 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la incredulidad también es causa de tentación. O sea, a lo mejor pues empezamos a poner nuestra mirada en otro lado y es fácil abrir la puerta al enemigo y podemos ser tentados. Observamos que la tristeza que tenían fue porque se quedaron dormidos y no oraron. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo te encuentras o cómo nos encontramos hoy en estos momentos? ¿Estamos tristes por alguna situación en particular que estamos atravesando? Si es así, entonces nosotros es cuando más debemos buscar a Dios para que el enemigo pues no le demos ventaja y haga lo que quiera con nosotros. ¿Sale? Y bueno, si hemos descuidado nuestra comunión con el Señor, es buen momento para pedirle perdón. Tal vez hemos dejado
eh, tal vez nos hemos alejado tanto que nos podemos identificar con la parábola del hijo pródigo, y es aquí a donde vamos a entrar. La parábola nos habla de un padre que tenía 2 hijos. El menor le pidió a su padre su herencia y se la dio, y entonces su hijo se fue de la casa y desperdició todos sus bienes, los derrochó. Uh-huh. Cuando él se quedó sin dinero, pues tuvo un hombre que le dio trabajo, y pues trabajaba dándole de comer a los cerdos. Tan es así que estaba tan mal que pues, él añoraba a veces, añoraba comer, o sea, tocó fondo cuando dijo, pues tengo tanta hambre que quiero comer la carne o la comida de estos cerdos, ¿no? Fue ahí cuando pues volvió en sí. Y entonces, entremos de lleno entonces a la parábola del hijo pródigo, el cual está en Lucas 17, 24. Por último, no sé si alguien quiera participar un poquito en leerlo. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Sí es ese? Lucas 17, 24. Lucas del 17 al 24. Lucas 15, perdón. Lucas 15, 17 al 24. Ay, perdón. 15. 15. El 17. El 17 al 24. Perdón. Final, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había pedido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy bien. Gaby. Gaby Kim, ¿querías hablar? No, ahora sí no sé. Ah, perdóname, es que aquí vi que querías tomar la palabra. Ok, muy bien. Tu Padre que está en los cielos te está esperando con los brazos abiertos. Siempre te ha amado a pesar de que a veces nosotros pues nos hemos alejado. Él no nos quiere reclamar, solo quiere pues extendernos los brazos para que Él nos dé ahora sí que valga la redundancia, un abrazo y nos digamos que Él está teniendo el control de la situación. Lo único que debemos hacer es reconocer que le hemos fallado con un corazón arrepentido y pedirle perdón. Eso es lo único que tenemos que hacer. Porque hoy nuestro Padre nos dice a todos, hijo mío, vuelve a casa. Entonces me gustaría aquí, amigo Edgar, si me apoyas cerrando con un video donde pues nos exhorta, como lo habíamos hablado hace rato, nos exhorta a alabar, a adorar, a orar y levantar nuestras manos. Pero con fe. sobre todo a creer, Sergio. El video te va a sorprender también a ti, amigo. Te lo mando. Muy bien, vale. Hoy deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que tengas salud. Hoy declaro
que sean cubiertas tus necesidades y te cubra la gracia de Dios de forma abundante. Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas. Si crees verás su gloria, declárate en victoria. Tan solo cree, di la palabra que así será. Él dijo que pidamos en su nombre y así lo hará. Tan solo cree, si lo puedes ver así lo tendrás. No hay momento ya para temer, es tiempo de actuar y creer que lo hará. Él lo hará. Su palabra dice que sin fe es imposible agradarle. Quien pretenda acercarse a Él lo debe hacer sin dudar. No hay victoria que no cueste esfuerzo o una batalla. Solo si vives lleno de fe la podrás ganar. Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas. Si crees verás su gloria, declárate en victoria. Tan solo cree, di la palabra que así será. Él dijo que pidamos en su nombre y así lo hará. Tan solo cree, si lo puedes ver así lo tendrás. No hay momento ya para temer, es tiempo de actuar y creer que lo hará. Oh, oh, Él lo hará. Tan solo cree y la palabra que así será. Él dijo que pidamos en su nombre y así lo hará. Tan solo cree, si lo puedes ver así lo tendrás. No hay momento ya para temer, es tiempo de actuar y creer que lo hará. Sí, Él lo hará. Muchas gracias, amigo. Pues quisimos, quise compartirles esta alabanza porque pues, esta alabanza movió mi corazón. Y de verdad que pidámosle al Señor con fe que Él pelee por nosotros todas las batallas. A nosotros solamente nos cuesta, o a nosotros solamente nos queda más bien, creer que Él lo hará. Ujú. Pues muchas gracias y me gustaría cerrar de una vez con nuestra oración y ya después, si quieren, empezamos con algunos otros temas. Si cerramos nuestros ojos, por favor. Padre nuestro, Señor, te agradecemos este enorme momento que tú nos has permitido compartir tu palabra. Te damos gracias y sobre todo que pues esto que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros pues sea fructificado. Tú nos has enseñado bastante el día de hoy que nuestro corazón debe ser derrotado, que debemos de creer, que debemos de guiarnos en fe, que no tenemos de tener ningún incredulidad aún en nuestra condición humana, que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, que tú siempre nos vas a sustentar, que tú siempre nos vas a llevar, irás delante de nosotros, que nos pongamos la vestidura perfecta, la armadura, para que tú
pues siempre estés ahí y bueno, pues que tú pelees, tú guerrees todas nuestras batallas y a través de tu mano poderosa nosotros siempre saldremos victoriosos porque somos tus hijos y tú nos amas, tú siempre estás ahí y lo único que tú esperas de nosotros es que pues nosotros corramos a tus brazos y pues nos apapaches y estemos ahí contigo. Es lo único que tú quieres, que tus hijos no se alejen de ti, que no nos abunde la incredulidad y que nosotros por fe te amemos y respondamos al amor que tú nos has tenido con nosotros. Gracias por este gran, enorme momento que para mí, en realidad, para mí, Sergio, me ha servido de gran bendición y ha impactado mi vida, porque a veces yo fallo también en muchos de estos temas. Gracias, Padre, por todo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.